Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana. Que Dios le permite cumplir ya, ¿qué hermano? 6-1. No, está chamaca todavía. Está bien joven. Gracias a Dios por su vida. También, hermanos, ha sido Dios bueno con todos nosotros, ¿verdad? No nada más con la hermana. Gracias a Dios por la vida del pastor, que está mejorando, aunque aún siente las piernas débiles, pero poco a poco va tomando fuerzas. Y él, ahora me estaba diciendo mi tía que se está esforzando mucho en comer, ¿verdad? Después de lo que pasó en el hospital, siente la necesidad de estar fuerte para servir a Dios. Y bueno, gracias a Dios también por todos ustedes que pueden estar aquí, que no nada más vengamos por la fiesta, ¿verdad? Qué bueno que podamos venir también a acompañar a nuestra hermana, pero que sintamos la necesidad de buscar de Dios, de sentir esa pasión por el Señor, de querer siempre estar en la casa de Dios. A veces yo me acuerdo cuando era más joven que todo eso se me hacía aburrido, pero ahora que ya soy mayor o cierta edad ya maduro, a veces, porque casi me la paso toda la semana aquí, y no me aburro, ya no me aburro, no siento pesado la Biblia, no siento pesado las reuniones, no siento pesado orar, no siento pesado todo eso. Lo que antes me sentía pesadez, ahora puedo entender en cierta manera cuando el salmista dijo: oh, cuánto amo yo tu ley, ¿verdad? Porque uno añora las cosas de Dios. Que así sigamos, hermanos, en ese sentir, dice la palabra, en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta tarde o noche ya, para que el Señor nos acompañe. Le voy a pedir a mi hermana Beatriz que nos dirija en oración y desde su lugar. Dios, te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gracias, Padre. Permitirnos estar en tu santuario, mi Dios, cantando y glorificando tu nombre, hoy a través de tu palabra, Señor, que tú puedas ministrar nuestras vidas, Padre eterno, buscar a Dios tu siervo, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, que seamos edificados, confortados, fortalecidos, Señor, y alentados, Padre eterno, en todo tiempo, con tu palabra. Con Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén. Aleluya, amén. Bien, así como estamos sentados, les voy a invitar, hermanos. Primero vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Lucas capítulo, vamos a ver, si no me equivoco, es el capítulo 16 de Lucas. Cuando lo tenga puede decir amén. El mensaje de hoy es: no somos dueños, somos administradores. Vuelvo a repetir, no somos dueños, somos administradores. ¿De qué? Pues de la multiforme gracia de Dios. Lucas 16, vamos a leer del versículo 9, vamos a empezar ahí. Bueno, en el versículo 8, para tener contexto, dice la palabra: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. Vamos a terminar de leer hasta ahí ahorita. Hermanos, cuando yo leo esta palabra, a veces me trabo un poco ahí, ¿verdad? Porque ¿cómo el Señor puede decir ahí, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, nos reciban en las moradas? Pareciera que el Señor, ¿verdad?, está dando permiso para que nosotros hagamos triquiñuelas, seamos corruptos, actuemos de manera injusta con lo que no es nuestro, ¿verdad? Y si nosotros lo vemos desde el contexto humano, así pareciera que fuera. Pareciera que el Señor nos está dando permiso de ser tranzas. Pero si nosotros leemos en contexto, ¿verdad?, podemos hallar que el Señor está estableciendo primero una cosa: que seamos sagaces. ¿Alguien quiere decir qué es sagaz? ¿Qué cree usted que significa ser sagaz? ¿Qué se imaginan? Inteligente, suspicaz, ¿verdad? Sagaz no necesariamente significa ser malo, aunque a veces las personas sagaces son malas, ¿verdad? Se comportan como personas malas porque usan esa capacidad para hacer cosas malas. Pero no necesariamente una persona sagaz es una persona mala. Pero, alguien que vive más tanto por las emociones, sino por las más frías, para las más
También sí está retratado como una persona sagaz que deja de lado sus emociones y piensa más con la cabeza más que con sus emociones. Es decir, si tiene, vamos a decir, una persona que tiene que tomar una decisión fuerte por medio de su trabajo, digamos que tú eres una persona que eres de esas personas, uno que tiene que echar fuera de sus casas a los que deben, ¿no? A los deudores. Imagínate que vas a echar a unos ancianos. ¿Cómo le harías? Pues tienes que tener frío de corazón para poder hacer esa cuestión, ese trabajo, ¿no? Dice, eso es lo que nos dice Felipe. Pero bueno, para entender un poco, en aquella época era muy común que las personas, o los ricos más bien, tuvieran un mayordomo, el cual era una persona de confianza. Sí, el mayordomo era la persona de otra persona adinerada, en el cual le encargaban todos los asuntos de su casa. La mayordomía recaía sobre una persona, sobre alguien que era elegido por particularidades que tenían. Cuando nosotros vemos aquí en Lucas capítulo 16 la parábola de este mayordomo injusto, o en otras versiones dice el mayordomo infiel, ¿sí? En esta parábola el hombre rico ha depositado su confianza sobre este hombre. Si usted se fija en el contexto de la historia, en ningún momento el hombre rico está viendo lo que está haciendo su dueño. Si usted lee un poco hacia atrás, en el capítulo 16, nos dice que el hombre rico que tenía su mayordomo y que ya había sido acusado como el disipador de los bienes de su dueño. Para empezar, un mayordomo tiene que ser sabio en lo que tiene que hacer, pero este hombre no había sido eso, sino que estaba disipando los bienes de su dueño. Entonces, era un mayordomo infiel. Ahora, cuando nosotros vemos las películas donde están los mayordomos, si yo le digo que me mencione una película donde haya un mayordomo, ¿cuál se le viene a la cabeza? ¿Qué película se le viene a la cabeza? Batman, dicen aquí. Downton Abbey, ¿verdad? La serie. Bueno, sí, es una película, una serie de época. ¿Qué más? ¿Qué más se le viene? ¿Y cómo son los mayordomos ahí en la serie? Hermana, ¿cómo es en las películas o en las series de Batman? ¿Cómo es el mayordomo Alfred? ¿A Clark Kent? Ah, sí sabe. A Bruno Díaz, ¿verdad? O a Bruce Wayne en inglés. Pero es un hombre fiel, ¿verdad? Que antepone su vida sobre la de su ¿cómo se puede decir? ¿Verdad? Quien cuida a su amo, pues. Se preocupa mucho por él, como un padre, etcétera. Alfred, podemos decir, es como la figura del mayordomo fiel, que es capaz de dar su vida por su amo. Pero por el otro lado, bueno, no sé en Downton Abbey, pero me imagino que se han de haber topado ahí en la serie con algún que otro mayordomo infiel, tal vez, ¿verdad? Que traicionando la confianza, empieza tal vez a decir chismes, empieza a vender información, ¿verdad? Para ganarse ¿cómo se llama? El aprecio de otras personas, o por dinero, o por placer, o por el simple hecho de que odia el trato que le han dado sus amos y quiere vengarse de esa forma. Bueno, el caso está de que nosotros hoy cumplimos la función de mayordomos. ¿Se ha imaginado eso? Usted dirá, ¿quién será mi amo? ¿Quién será? ¿Batman? Bueno, el alter ego, ¿verdad? Que es Batman, pero la persona es Bruno Díaz. ¿A quién cree usted que sirve? A Dios. Nosotros somos mayordomos del Señor. Usted y yo tenemos ese trabajo. Administrar correctamente todas las riquezas del Señor. Y no hablo de dinero, hablo de mucho más allá. Pero volvemos al punto de este mayordomo infiel. ¿Por qué el Señor Jesucristo en el versículo 9 nos llama ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando estos falten os reciban en sus moradas eternas? ¿Sí? Lo primero que leemos aquí es que el mayordomo fue acusado de derrochar sus bienes. Y acto seguido, para que usted lo lea en su casa con más calma, acto seguido es confrontado y él debe entregar toda la administración. ¿Se imagina que a Batman le tuviera que confrontar a Alfred por esa situación?
Imagínese usted como mayordomo, ¿cómo se sentiría que el Señor lo confrontara porque usted está derrochando los bienes? ¿Cómo se sentiría? Bueno, el mayordomo cuando estaba en ese momento, en esa etapa, decidió jugarse su última carta. Decidió hacer la última de las artimañas. Porque si nosotros nos retrocedemos al versículo 3, fíjese lo que dice el pensamiento del mayordomo. Fíjese el mayordomo, porque Jesucristo más adelante, como ya vimos, dijo que era sagaz, era inteligente, era astuto, todo lo que mencionaron ahorita los hermanos. Pero dice en el versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Esa es una pregunta muy sencilla, pero muy profunda. ¿Cuántas veces usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué haré? ¿No se la ha hecho? ¿En qué situaciones usted puede decir, me he hecho yo esa pregunta? ¿Qué haré? ¿En qué se le ocurre? Cosas de su vida. Y a mí me han pasado muchas cosas que me han dejado marcado. Mire, cuando yo era niño, lo voy a contar una vez de cuando era niño, mi padre se volvió un hombre violento, golpeador, sumamente un monstruo ante los ojos de un niño. Y yo no podía hacer más, pero me hacía esa pregunta, ¿qué haré para salir de este infierno? Cuando se me presenta la oportunidad por medio de una tía, yo tomé a mi tía y me fui con ella. Y dejé mi casa, mi mamá, mis hermanos, todo, mis hermanas. Me fui con mi tía. Para mí fue, ¿qué haré? Yo vivía bajo esa tensión, ¿verdad? Ya va a llegar papá del trabajo y va a llegar y quién sabe qué vaya a pasar. ¿Qué haré? ¿En qué situaciones usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué haré? Ahora, en el contexto que yo le estoy hablando, yo era un niño y no conocía del Señor. Pero yo, ahora que conozco la palabra, yo entiendo, hermanos, la palabra es fiel y verdadera. El Señor es fiel y verdadero. Dice la palabra que ya hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. No estoy hablando de predestinación, ¿verdad? Ya pasó el tema ese que teníamos nosotros. Hablo acerca de lo que dice la Biblia. Ya estamos nosotros, hermanos. A lo que quiero decir es que en esos momentos, hermanos, aunque yo no conocía al Señor, la palabra dice, tranquilo, hermano, pasó un camión ahí en el tope. Es que salió corriendo el hermano Agustín y no se vaya a quitar. No pasó nada más que pasó un camión rápido y en el tope. Hizo mucho ruido. No pasó nada, tranquilo, no te vaya a quitar. En ese momento, mire, la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, ¿verdad? No es que mi padre y mi madre me abandonaran, pero yo me sentía así por la situación que vivía. Y yo recuerdo, hermanos, que tuve un sueño en ese tiempo en el que yo veía a los pies del Señor Jesucristo y Él me tocaba la cabeza. Fue algo muy hermoso y que me dio mucha paz y tranquilidad en ese tiempo. A lo que voy es esto, el Señor siempre está presente en nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Porque hemos sido elegidos. Yo en ese momento no lo entendía, pero hoy, pasado ese tiempo, no es que yo esté soñando al Señor, pero cuando lo necesité, Él estuvo de alguna manera para mi vida ahí. Entonces, ¿en qué momentos de su vida usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué haré? Cuando usted no puede hacer más. ¿Sabe cuándo me hice nuevamente esa pregunta? Cuando Gaby estaba en el hospital y nos dijo el doctor, se va a morir la niña. Se va a morir si no lo operan ahorita. Y usted sabe cómo son en los hospitales públicos, ¿verdad? No hay doctor, no está el cirujano, si está no quiere, no está disponible ¿cómo se llama? El quirófano, no hay insumos. Usted sabe, ¿verdad? ¿Qué puertas toca? Y ahí yo me hice la pregunta, ¿qué haré? ¿Cuántas veces ha hecho esa pregunta usted? No me lo diga, pero piense en esas situaciones de su vida en la que usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué haré, Señor? Ya no puedo. Tengo el dinero del mundo, tal vez sí lo tiene, pero hay situaciones que sobrepasan el dinero. Hay situaciones que sobrepasan tu capacidad, de toda tu capacidad que tú puedes tener. Y en ese momento nosotros podemos ser como este hombre. ¿Qué haré? Y él se sentó, aunque de una manera muy para satisfacerse él, ¿verdad? Porque si usted se fija lo que empieza a decir, él dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo,
Mendigar me da vergüenza. ¿Qué más dice? Ya sé lo que haré. Y empieza él a urdir un plan, ¿sí? Entonces, aquí es donde él se empieza a poner esa última artimaña, es decir, beneficiar de forma corrupta a los deudores de su señor. Él iba a tomar lo que era de su señor y lo iba a entregar a aquellos de alguna manera corrupta. Aquellos hombres le debían a su señor y él dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo necesito, cuando me corran de aquí, yo necesito llegar a un buen lugar. Yo necesito tener contactos, ¿verdad? Y es donde él empieza a llamar, dice el versículo 5, a cada uno de esos deudores de su amo, y empezó a decir, oye, ¿cuánto le debes tú? Por ejemplo, en el versículo 6 le dice uno, pues yo le debo 100 barriles de aceite. Y él le dijo, no, mira, tranquilo, mira, toma 100 y anota esto, 50. Oye, pero no, espérate, ¿cómo crees? No, mira, yo soy el mayordomo, ¿no? Sí. No pasa nada, ¿verdad? Tú anótalo. El mayordomo, ¿por medio de qué cosa o por medio de bienes de quién estaba haciéndose, ¿cómo se dice? De la buena vista delante de los demás? ¿Con lo suyo? Con los de su amo, ¿verdad? Ese era un mayordomo, humanamente, mayordomo injusto, porque no estaba usando adecuadamente, gracias, no estaba usando adecuadamente las cosas las cosas de su amo, los recursos de su amo, sino que de manera artificiosa estaba él dejando el lugar para que cuando fuera corrido, los demás lo recibieran tranquilamente. Fíjese usted, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros actuamos de esa manera para llevar el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros somos que nos paremos en nuestra vida y digamos, ¿qué haré? Ya no para satisfacer a nosotros, sino para llevar el Evangelio, para poder llevar el Evangelio a donde no puede entrar. ¿Qué haré? Es en cuando Jesús entonces lleva a esta reflexión, cuando dice ahí en el versículo, ¿dónde está? Versículo 9, ganad amigos. El versículo 10 dice, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más fiel, y el que es en lo muy injusto, también en lo más justo. Pero en el versículo 8 dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, y fíjese lo que dice el Señor aquí, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Está oyendo usted lo que está diciendo aquí? Está usando el Señor el contexto de la historia del mayordomo justo para azotárnoslo en la cara a nosotros y decirnos, no puede ser que los injustos, dice, sean más sagaces, o sea, los hijos de este siglo son más injustos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿A qué se refería el Señor? Porque a veces nosotros, hermanos, somos muy cerrados. Somos muy cerrados. Nos encerramos en nuestra comunidad. Y si algo hemos aprendido del pastor, hermanos, es que tenemos que estar abiertos también, ¿verdad? A los de afuera. Hermanos, pero ellos no vienen a la casa de Dios. Pero tenemos que ser astutos para con el trato con ellos. No estoy diciendo que le tengamos que dar recursos económicos siempre, pero tenemos que ser astutos, buscar la manera. Tenemos que ver la forma de llegar a esas personas. A veces ni vamos a ellos solo vienen y entran aquí. No sé si se ha dado cuenta que han entrado últimamente, un borrachito entró aquí, perdón, no me sé su nombre, ¿verdad? Pero una vez entró un hombre embriagado y a veces yo de arriba tengo que hacerle señas a alguien. Y parezco mismo allá y la gente dice que tiene el hermano. Pero porque veo que nadie hace por acercársele al pobre hombre, porque a lo mejor lo ven sucio, maloliente, ¿verdad? Como si nosotros cuando llegamos al Evangelio fuéramos las grandes personas vestidas, ¿verdad? A lo mejor nos comparamos y decimos, sí, pues, yo no soy como él. Yo cuando llegué yo no era borracho, yo no estaba todo apestoso, yo no estaba todo maloliente, yo no estaba todo con el pelo enmarañado. ¿Sabe quién decía así?
En la Biblia, ¿quién se la figura que decía así? El fariseo. Y recuerda cuando estaba orando y estaba un publicano. El publicano no quería ni levantar su rostro, estaba totalmente arrodillado, totalmente hincado ahí, con la cabeza a la vista al piso, y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, porque soy pecador, Señor. Pero en cambio el otro, el fariseo o el maestro, no me acuerdo qué era, estaba de pie y se alababa a sí mismo, Señor, yo te doy gracias porque yo soy un cristiano, yo diezmo, yo ofrendo, yo participo en la del grupo alabanza, yo vengo los martes y los miércoles y los jueves y los domingos, y yo, ¿verdad? El yo. Bueno, a veces es esa misma actitud, hermanos. No queremos acercarnos y pensamos que nuestros trapos de inmundicia son mejores que los trapos de inmundicia de los demás. A veces queremos creer que nuestras inmundicias son mejores que las demás. No, es que yo soy menos inmundo que aquel es más inmundo. No, realmente, hermanos, tenemos que ver hacia los demás. También entró un muchacho, ¿verdad?, que está malito de sus facultades y hasta le tuvieron miedo y a José que le quería pegar la vez pasada. No es cierto. Pero como el muchacho está malo de sus facultades, dijo por ahí unas malas palabras, algo así, no sé. Pero tenemos que ser sagaces aún en el trato con ellos. Tenemos que estar atentos, hermano. Tenemos que saber cómo tratar con las personas. Ahora, vamos a llegar al punto ahorita de lo que el Señor dijo aquí, porque el Señor lanzó esta polémica instrucción en el versículo 9. Ganar, o sea, háganse amigos, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, o cuando estas les falten, los reciban en las moradas eternas, ¿sí? Amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cómo está esto? ¿Cómo es que me voy a hacer amigos por medio de las riquezas injustas? ¿Y por medio de qué riquezas? Pues estamos hablando que somos mayordomos y que tenemos un amo y nuestro amo es el Señor. ¿Amén? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esos amigos? ¿Cómo puedo llevar yo esto? ¿Cómo yo puedo extrapolar esta enseñanza e insertarla en nuestra vida actual? En nuestra vida como hijos de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? La enseñanza de Jesús, hermanos, no es que vayamos lo malo. No nos vayamos por ese lado, porque es lo primero que a veces pensamos. Que la enseñanza aquí es que hagamos lo malo. ¿Verdad? Muchas personas dicen, no, pues ahí el Señor Jesús indica que podemos hacer tranzas. El Señor Jesús indica que podemos hacer artimañas. Pues está bien, pues yo voy a doblar facturas. O no sé cómo se le dirá en el argot ahí, ¿verdad? Vamos a decir que dices, voy a poner facturas chuecas para ganar más, para lavar dinero, ¿verdad? Para hacer esto, para hacer aquello. Entonces, podemos nosotros llevar esa idea de lo que el Señor está diciendo aquí, pero el Señor no está diciendo eso, ¿sí? Vamos a notar ahorita aquí, vamos a ver un paralelismo semántico, o sea, vamos a ver que hay un significado en paralelo con algo que el Señor mismo dijo, que cuando nosotros queremos ver en español, cuando se nos enseñó el idioma español, cuando íbamos a la escuela se nos hablaba acerca de semántica, ¿verdad? Lo que quiere decir realmente una frase, ¿entiendes? Semántica. Porque tú dices una cosa, dices una frase, y unos la entienden de una manera y otros la entienden de otra manera. Y unos dicen, oye, pero es que entendí eso, semántica, entendiste lo que quisiste entender, pero yo dije eso, ¿sí? Pero es muy importante a veces que podamos entrever. Yo a veces digo que a veces en la palabra, como que tenemos que entrecerrar los ojos para que nosotros podamos ver lo que la palabra está diciendo entre líneas. No sé si me explico. Como cuando tú ves aquellas imágenes, no sé si les ha tocado ver imágenes de colores así circulares que tienen un número escondido. En la medida en que tú las vayas adivinando, pues vas a tener mejor vista. Creo que es para ese ejercicio. Pero hay algunas que tienen, entrecierra los ojos y ya ves el número ahí al fondo. No me acuerdo cómo se llaman ese test. Pero existe ese test ahí. Pero a veces nosotros tenemos que ver como entre líneas la palabra, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. ¿Sí? A veces podemos tener que constatar con dos expresiones de la Biblia diferentes para poder ver y entender lo que la palabra de Dios quiere decir. Me gusta mucho usar el ejemplo de cuando el Señor
maldijo la higuera, ¿verdad? Usted lee la maldición de la higuera y usted se asusta porque dice, bueno, el Señor es muy exigente, porque pide fruto cuando no lo hay, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que ir, en este caso, a investigar, a ahondar en esa situación, porque el Señor no es que sea exigente, ¿verdad? El Señor es sabio, el Señor sabe por qué nosotros tenemos que tener fruto en todo tiempo. Entonces, Lucas 16, vamos al versículo ahora al 11, ¿sí? Déjame tomarle la coca, vayan mientras ahí. ¿Sí? El paralelismo es el siguiente. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ahora vamos a leer los tres, 9, 10, 11 y 12, los cuatro. Y yo os digo, todos juntos, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en la ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora, si comparamos estas frases, queda claro que las riquezas injustas son lo ajeno, ¿verdad? Entendemos eso. Por riquezas injustas, la palabra aquí se está refiriendo a lo ajeno, a lo que no es suyo, porque el mayordomo no era dueño de las riquezas, era el dueño de su amo. Nosotros no somos dueños, porque acuérdense que el tema inicial es, ¿cuál es el que le dije? El tema inicial es, no somos ¿qué? Dueños, somos administradores. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos ahorita no es que seamos dueños, sino que estamos nosotros administrando. Administración. Bueno, entonces, comparando estas frases que leímos ahorita, queda claro que las riquezas injustas son lo ajeno. Eso es lo que es injusto porque es ajeno. Ahora, se les llama injustas porque eso mismo, porque pertenecen a alguien más. Ante los ojos humanos, que yo tome el dinero, vamos a decir que le dan una beca a este niño, y yo se lo tomo y me lo gasto, ¿verdad? Sin decirle a él me lo confía a mí, y yo me lo gasto. ¿Cómo vería usted esa situación? Lo vería como algo injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él me dio la confianza a mí para guardarle su dinero, pero ¿quién le manda también? ¿Verdad? Entonces, se les llama injustas porque pertenecen a alguien más. Disponer de ellas como propias es lo que lo hace injusto. Disponer de algo que no es tuyo como si fuera tuyo, eso es injusto. Si yo tomo el carro de Felipe, porque Felipe me dio las llaves, y se las doy a alguien más, digo, llévatela. Eso es injusto porque yo estoy disponiendo de algo que no es mío, es de él. ¿Sí? O viceversa, que él disponga de lo mío. Ya ve que el pastor tiene la costumbre de dejar su carrito con las llaves puestas, ¿verdad? Alguien vino en una ocasión, hablando de hace décadas, estaba el bochito allá afuera del templo y el pastor estaba predicando y lo ocupaban y lo tomó y se dijo, estaba el pastor, deja las llaves puestas y se lo llevó, pero por allá lo chocó. Y después nada más le dijo, pastor, chequé el carro, tenga las llaves, vaya y sáquelo del corralón, pague la deuda con quien pagó. Hasta eso que no ha pagado deuda porque la culpa la tuvo el otro, pero usted arregle su carro porque pues yo no tengo dinero. Eso es injusto, ¿verdad? Porque usaron el vehículo de alguien más y todavía se lo chocaron y no se lo pagaron. Entonces, de lo que se le llama injusto porque pertenecen a alguien más y disponer de ellas como propias, eso es injusto. Vamos de nuevo a la Biblia. Ahora, Jesús nos enseña que nosotros también somos solo administradores, somos mayordomos de las riquezas de Dios. Nosotros no somos dueños de esas riquezas, es Dios, es Dios. Ahora,
¿Qué pasa cuando nosotros no damos de esas riquezas? ¿Qué pasa? ¿Qué se imagina usted cuando usted atesora eso para usted? ¿Cómo se lo imagina? Piense un momento. ¿Cómo sería que usted atesore eso y no lo comparta con los demás? Eso sería injusto, ¿verdad? Que pudiendo dar de las riquezas de otros, no lo haga de otro, en este caso del Señor. Entonces, ahí se rompe el paradigma porque nosotros pensando en un área humana, sí lo entendemos como algo injusto, lo que estaba haciendo el mayordomo. Pero cuando el Señor Jesucristo lo está diciendo, hagan ustedes lo mismo con medio de esa riqueza, está hablando de las riquezas del Señor y ahí sí quiere que nosotros entreguemos el Evangelio del Evangelio del Señor, ¿sí? Eso sí tenemos que entregarlo, eso sí tenemos que llevarlo. Ahora, no son nuestros ingresos, no es nuestro dinero, por decir una cosa, sino es del Señor. Es lo que el Señor ha provisto. Nosotros nomás estamos administrando. Aún lo que tú ganas es algo que Dios te ha dado. Tú tienes que ser fiel aún en lo económico. Por eso cuando nosotros vemos en el versículo 11, cuando el Señor dice, en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más. O como dice aquí, también en lo más es fiel. Yo lo dije al revés, ¿verdad? Pero es lo mismo. También es fiel en lo más. Si tú eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Es lo que nos está diciendo la Biblia aquí. Entonces, no es nuestro dinero, sino que viene del Señor. Ahora, no son nuestras posesiones tampoco, no son nuestros recursos, son del Señor. Todo eso es del Señor. Nosotros tenemos que estar abiertos a que en esta casa del Señor puedan entrar hombres y mujeres también del mundo. Por eso mencionaba el ejemplo de los últimos que han entrado. Que a veces nosotros nos cerramos y pensamos, no, pero ¿cómo va a venir este hombre? Ahora, yo sé que hay momentos en que tenemos que estar ahí al pie del cañón con ellos, porque a veces el que viene borracho, pues se comporta como los borrachos, ¿verdad? Hay borrachos que son callados, pero hay otros que son, ¿cómo se puede decir? Hablan, interrumpen. Yo me acuerdo una vez que llegó un borrachito y fue así entre semana y estaba ahí sentado, y estaba predicando el pastor aquí arriba, y algo así decía, no, y Jesús murió por nuestros pecados, y él estaba ahí, ¡ay, chuchín! Y luego así, no, y entonces él fue llevado al madero, ¡ay, porque era que Jesús, y le dicen, y así, pero él estaba borracho, ¿verdad? Pero empezó a alzar más la voz, yo quiero hablar, no, ya cálmate, ya. Aquí no me quieren, y ya se fue por su propio pie, ¿verdad? Él, pues obviamente él estaba borracho. Pero mientras sea posible, seamos sagaces en el trato con ellos. Seamos sagaces para que ellos puedan deleitarse también con esto. La obra la hace el Señor. Nosotros estamos para predicar una palabra de Dios. Esa es la que tenemos que entregar. No podemos nosotros atesorarla como si fuera nada más para nosotros. Tenemos que ser fieles administradores. Y eso implica llevar la sana palabra, la sana doctrina hacia las personas. Decir la palabra tal y como lo dice la Biblia. No querramos nosotros encubrirla, porque si nosotros queremos disfrazar lo que dice la Biblia para que la gente no se lastime, para que la gente no se hiera, nosotros estamos coartando lo que la Biblia está diciendo aquí, y nosotros entonces no estamos realizando el dar a los demás lo que dice la Biblia. Nosotros, si la Biblia llama pecado al pecado, nosotros tenemos que llamarlo pecado. No podemos llamarlo de otra forma. No querramos disfrazarlo de, no, es que es un error. No, es que es algo que se te olvidó. Recuerdo hace como 10, 15 años que andaba mucho esa moda. De ya no lo vamos a llamar pecado porque la gente cuando empieza a oír pecado se asusta. Si usted se fija, cuando el apóstol Pablo predicaba y era llevado preso, él no contenía sus palabras sobre lo que tenía que decir. Y llegaban momentos en que él empezaba a disertar sobre resurrección de los muertos, y algunos o se asustaban o lo empezaban a decir por loco. Hay personas que temen o que cuidan mucho su posición. Por lo regular pasa con las personas que tienen muchos estudios, que ya tienen maestrías, doctorados, entonces tienen cierta relevancia a nivel laboral, a nivel social. Entonces, cuando ellos quieren hablar de cosas que en el mundo es
Ay, ¿cómo vas a hablar de la resurrección? Pues evitan hablar de eso. ¿Para qué? Pues para que no sean rebajados a su nivel intelectual, social, ¿verdad? Ah, mira, un aleluya. Yo no sé cómo puede ser doctor en química y hable acerca de la resurrección de los muertos, porque mira que la química, ¿qué es? Entonces las personas tienen miedo de hablar de eso, para no ser degradados o denigrados. Pero el apóstol Pablo nunca se contuvo para hablar eso. Nunca se contuvo tampoco Pedro. Es más, les decían, ya no habléis de eso. Y él decía, juzguen ustedes, ¿a quién haremos caso? ¿A Dios o a vosotros? No, y ellos decidieron. Entonces, nosotros tenemos el deber y la obligación de ser mayordomos fieles. Entregar la palabra tal y como está hacia los demás. Si tú quieres hablar la palabra, es muy bien, es muy buena idea, es muy buena iniciativa, y es el Espíritu Santo que te está llevando a eso. Pero no caigas en el error de querer cubrir la palabra sobre lo que no está diciendo. No quieras caer en el error de creerte más sabio que Dios, más sabia que Dios, y querer decir, yo creo que aquí Dios exageró con esta palabra, yo la voy a transformar a esto, porque esto está mal. No quieras creerte más sabio que Dios. Si Dios escribió su palabra tal y como está, tú nada más eres mayordomo, mayordoma si quieres decirle. No eres más que un mayordomo, tú entrégalo tal y como está. Pero es que las personas se van. Recuerda que Jesucristo, una vez que le comenzó a decir un montón de cosas a los discípulos y a las personas que estaban ahí, ya tenía un montón de personas y los discípulos estaban diciendo, no hombre, ya somos como una nación nomás los que siguen al Señor. Somos un montón. Somos como 5,000, sin contar mujeres ni niños. Pero el día que el Señor les empezó a decir, ustedes me siguen porque les doy de comer, se empezaron a ir, ¿verdad? ¿Sí recuerdas esa cita, ese pasaje? Y entonces los apóstoles vinieron corriendo con el Señor, bien preocupados. Voy a parafrasear. Señor, no les hables así, transfórmales lo que le estás diciendo porque está muy duro. Porque mira, se nos están yendo, se nos está vaciando. A lo mejor Judas, que era el que más, Judas Iscariote, el que le gustaba el dinero. Señor, las ofrendas y los diezmos van a menguar, ¿verdad? Van a menguar las ofrendas y los diezmos, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo el Señor? Ay, sí, muchacho, no, pues discúlpeme, no, sí. A ver, no se vayan, vengan. No, miren, es que yo lo que quise decir es esto. Lo arregló el Señor, le quiso como que decorar ahí. Es más, ¿qué le dijo a los discípulos? Váyanse ustedes también, si se quieren, váyanse. Váyanse, ¿se quieren ir vosotros también? Es la que palabra tan dura, ¿verdad? Porque muchas veces queremos ver al Señor Jesucristo como todo amor, ¿verdad? Pero como dijo un pastor, y es una verdad, el Señor no abandona su amor por su justicia, pero tampoco abandona su justicia por su amor. El Señor es las dos cosas, es todo amor y toda justicia. Y en tiempos tendrá que dar su amor como ahorita, y en tiempos tendrá que dar su justicia también. Y las dos cosas, el Señor sigue siendo Dios soberano. Entonces, no podemos nosotros disfrazar. Si queremos ser mayordomos fiel, tenemos que entregar con fidelidad la palabra de Dios. No la disfracemos, no le pongamos florecitas. Si dice pecado, usted dígale pecado, predíquelo así. No lo disfrace, dígalo como es la palabra de Dios. La palabra es la que va a obrar en las personas. A veces nosotros estamos muy preocupados por las cabras, por usar la analogía. Usted sabe que hay ovejas y hay cabras, ¿verdad? En el mundo de la ganadería, las ovejas son muy tranquilitas, se dejan apacentar. Ellas, dice el Señor Jesucristo, conocen mi voz. Dice el Señor Jesucristo, ¿eh? Ellas conocen mi voz y me siguen. El Señor no necesita andarlas correteando. A quienes hay que corretear son a las cabras. Porque por eso se llaman cabras, ¿verdad? Y ahí salen palabras altisonantes en nuestro español. Porque no se dejen. Y en la iglesia aquí, en el reino de los cielos aquí que está establecido en el mundo, hay cabras en la iglesia. Y a veces, hermanos, estamos más preocupados por mantener a las cabras
Porque las cabras se van y vienen y hacen lo que quieran, y ¡ay, no te vayas acá! Y estamos preocupados, ¿en qué sentido? ¡Ay, para que ya no se me vuelva a ir, le voy a transformar la palabra para que le agrade! No nos preocupemos por las cabras. Nosotros estamos para apacentar las ovejas del Señor. Deje que las cabras brinquen y brinquen y déjelas. Porque el trabajo lo hace el Espíritu Santo, el trabajo lo hace la Biblia, la palabra de Dios. Tú no te preocupes por eso. Tú predica la verdad. Y si aquí quedan 5 personas por predicar la verdad, pues que así sea. Yo me pregunto, ¿verdad? Gracias a Dios nuestro pastor no se murió. Gracias a Dios. No lo digo porque cuando yo lo llevé al hospital estaba muy malo. Estaba muy malo, todo temblando. No lo quiero hacer porque... Y muy débil, respirando. Cuando lo llevé al hospital, estaba a punto de morir. Gracias a Dios no se murió. Pero ¿qué pasará con la iglesia? Hablo aquí, la gente, cuando el día que él muera y ya esa persona que daba recursos, ¿verdad? A mansalva, ya ve que, ¿qué necesita, no? 30,000 pesos. Oye, ¿qué pasará cuando ya no hay? Vengan aquí, quien quede aquí, y venga y no le den, no tienen amor. Vendrá la misma gente, serán fieles, o estaban por el recurso, o estaban por lo que recibían. Eso se verá en el futuro. Pero no nos preocupemos por ello, porque las ovejas conocen su voz, y no hablo del pastor Chávez, hablo del pastor de pastores, el Señor Jesucristo. Y ellos conocen su voz. No necesitamos estarlos correteando. No, necesitamos nosotros predicar la verdad. Las ovejas, cuando oigan la importancia, por ejemplo, de leer la Biblia, cuando la palabra, haga eco en sus corazones, cuando por medio del Espíritu Santo sea esa dinamita que tiene que ser, no tenemos que hacer nada más, pero la palabra de verdad. Y eso es ser, hermanos, fieles administradores, no con riquezas, sino con lo que verdaderamente importa. Ahora no estoy diciendo que si usted tiene riquezas, pueda dar a los demás, que bueno, hágalo también con eso, sea dadivoso, ¿verdad? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿qué? Porque ¿a quién ama a Dios? Al dador alegre, ¿verdad? Es más, cuando venga a dar la ofrenda, venga así. Me vi muy ridículo, pero lo que quiero expresar es eso, ¿no? Venga contento, como las caricaturas. Venga contento a dar su ofrenda. No venga. Chavita, le está buscando así, yo traía una moneda de 5, no está la de 10. Ese es el billete de 20, ¿no? Sí, porque los de 50 para arriba en la cartera y aquí ya viene preparado las moneditas. 5, 6, 7, 8, 10 pesos en moneditas y 50 centavos. No, délo con gracia, con alegría, ¿verdad? Porque Dios ama a ese dador alegre. Dios lo ama. Entonces, prosigamos. Como administradores de sus riquezas, el Señor nos hace la misma invitación extravagante a nosotros. Esa invitación que dijo aquí, ganar amigos o hagan amigos por medio de las riquezas injustas, nos lo está diciendo a nosotros, ¿sí? ¿Cómo es esto? Si aceptamos que el Señor nos está diciendo que usemos sus bienes, todo lo que Él tiene, que nosotros como hijos e hijas tenemos derecho ya, y el Señor nos está dando esa autorización de poder repartirlos, aunque pareciera de una manera injusta, que nosotros lo hagamos. Que demos eso, que seamos fieles administradores a la hora de darlo, pero que lo demos, que no nos detengamos, que lo hagamos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos sugiere entonces? Que destinemos parte, hermanos, de nuestro, ¿qué tiene más de valor ahorita? Es que pues yo no veo ricos aquí, ¿verdad? Porque no veo así personas que traigan carros del año, ¿verdad? Nadie de nosotros tenemos esas cosas, ¿verdad? Tal vez nuestro estrato social no es ese, pero ¿qué puede decir que usted tiene más de valor? ¿Qué es lo de más valor para ti? Yo le puedo decir ahorita, para mí lo de más valor es el tiempo. Es el tiempo lo que yo más valoro hoy en día. Porque yo cada vez que miro en retrospectiva hacia atrás, miro una foto de mis hijas y digo, ya no va a volver esa pequeñita. Ya no va a volver la niña que me decía, papi, te cargo. Era Gaby cuando se cansaba.
Porque yo siempre le decía, te cargo, te cargo, te cargo. Entonces ella en su mente se grabó de que cada vez que quería que la cargara, la frase era te cargo. Entonces me decía, papi, te cargo, o sea, cárgame, me decía. Yo ya digo, ya no volverá, ¿verdad? Ya no volverá la niña chiquita Dani, ya no, ellos ya pasaron, ya están en otras etapas. Y digo yo, ¿cómo no yo valoré en ese momento? Pero uno no vive, por ejemplo, el día de hoy y dice, voy a hacer un retrato en mi mente porque quizás me acuerde dentro de 10 años, pues no está viviendo uno así, ¿verdad? Pero el tiempo para mí es lo más valioso. Quisiera regresar con lo que ya sé hoy en día, no hablo de conocimiento técnico, sino con la experiencia que ya tengo hoy en día, quisiera regresar a la edad de él o la edad de ella, porque digo yo, haría yo mejor las cosas, tomaría mejores decisiones, pero ya no se regresa uno, ¿verdad? Entonces toca que hoy, a mi edad, tengo que yo tomar mejores decisiones. Pero a lo mejor repito los errores de alguien que ya está más grande, por ejemplo, el hermano Emilio, el hermano José Ángel, ¿verdad? Por eso ahora los escucho a ellos, ¿verdad? Para ver yo si ellos sacan sus no, cuando yo tenía tu edad, mira, ahí hice esto, digo, pues la noto ahí, no hacer esto. Pero ¿qué hago? Trato de compartirles a los jóvenes, ¿verdad? Cosas así. Pero a veces me doy cuenta que digo, no, nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿verdad que no? Por eso cuando me daban los consejos a mí cuando tenía 15 años, yo no los recibía. Porque yo decía, hambre le pasó a él, pero a mí no me va a pasar. Porque cuando uno está joven, uno piensa que a uno no le va a pasar, ¿verdad? Pero cuando ya llega ahí, yo le digo, se va a repetir el ciclo. Y hoy con Gaby, que ya tiene 15 años, y le digo, mire, mi amor, eso es, ven, tienes que pasar tu evento canónico, ¿verdad? Tienes que pasar tu momento de la verdad. Lamentablemente, cuando estés grande, es que vas a decir, ay, sí, ay, sí. Hay hijos o hay hijas que son más maleables que otros. Por ejemplo, en mi caso, Dani. Pero con Gaby es un poquito más dura la cosa, ¿sí? Y así cada uno de nosotros tenemos que pasar etapas. Yo veo, por ejemplo, a estos jóvenes, ¿verdad? Y a veces le digo a Gabriel una cosa, pero yo veo que se traba y se dice, bueno, tiene que irse. Me acuerdo mucho del pastor que decía, bueno, ya, haz lo que quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces así somos, lo digo a él, ¿verdad? Pero me tocó, por ejemplo, vivirlo Benjamín cuando era joven, Carlos cuando era joven, ahora lo traigo a ellos dos, ¿verdad? Ahora me acuerdo cuando traía a Benjamín y a Carlos a pintar y todo eso, y ahora los traigo a ellos. Ya Carlos ya tiene familia, ya Benjamín ya creció, todos ellos, ya son hombres, pero ahora traigo a ellos, ¿verdad? Y quién sabe, a lo mejor al rato va a estar de la edad de más de Emilio y va a traer a los hijos de ellos, quién sabe, ¿verdad? Como que ese fue mi ministerio, traer siempre a dos muchachos ahí. Y ahora digo, cuando yo traía, por ejemplo, andaba Carlos y Benjamín, y también andaba a veces Israel y Ebenezer, a veces yo decía, ay, cómo no les trajera para invitarles algo, ¿verdad? Y ahora sí lo traigo y pues ellos a veces son los que están cosechando lo que no pudieron cosechar los otros. Qué bueno, gracias a Dios por esas cosas. Pero bueno, el punto es ese, hermano. Tenemos nosotros que ser fieles administradores. Y lo que nos está invitando aquí el Señor es que hagamos amigos con riquezas injustas, en el sentido de que nosotros dilapidemos, bueno, no en ese sentido malo, pero que entreguemos lo más que podamos lo que estamos administrando del Señor. Usted entregue todo eso que pueda a los demás, entregue inclusive a la misma iglesia, entregue para su familia. Si usted es un hombre casado, varones, ustedes son responsables, ¿sí?, de la vida espiritual al seno del hogar. Si tú eres una mujer casada y que tu marido no está tomando esa posición de liderazgo en tu hogar, en el liderazgo espiritual, tómalo tú, poniéndote siempre bajo las órdenes de tu marido. ¿En qué sentido? O sea, siempre míralo a él. Nunca quieras tomar delante de tus hijos y que él vea que tú eres la líder. No, siempre lidera tú, pero siempre sostente bajo de él. No sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero espiritualmente siempre déjalo a él. Hijo, vamos a hacer esto, o hija, vamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Verdad, marido? Pues sí, es sabia en ese sentido. Ahora, si no tienes marido porque ya se murió, porque te dejó, por lo que haya pasado, bueno, tú tienes que también llevar a cabo ese trabajo con tus hijos, con tus hijas. Si eres una viuda y ya tienes nada más nietos, con ellos. O sea, hay muchas, ¿verdad?, aristas en esta forma de verlo. Si eres soltera, si eres soltero,
pues mucho mejor, porque dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Mando yo, no el Señor, pero mando yo, dice, a que mejor no se casen. ¿Para qué? Porque les pueden servir mejor al Señor. ¿Ok? Pero bueno, si se están quemando, cásense, dijo el apóstol Pablo. Así dijo el apóstol Pablo. Si se están quemando, mejor cásense. Entonces, pero en la medida de lo que puedan, tome decisiones, ¿verdad? De ser fieles administradores. Entreguemos, hermanos, la palabra sin tantas, vamos a parchar las cosas. ¿Usted sabe cómo se parchan, por ejemplo, mi Biblia? Mire, me gusta mucho mi Biblia, pero está toda parchada, mire. Ya la tengo que volver a parchar sobre lo parchado. Pero ¿por qué me gusta? Me la regalaron cuando me casé. Hace 15 años, pero no me gusta porque me la regalaron cuando me casé, no. Me gusta porque es una versión muy bonita de la Biblia, ¿sí? Entonces, pues ahí la voy parchando, la voy tratando de hacer lo más posible, que no sé, que me dure otros 15 años por lo menos, ¿sí? Pero, qué feo es cuando algo está parchado. No sé si usted veía el Chavo del 8, ¿cómo traía el Chavo del 8 su pantalón? Parchado, ¿verdad? Porque una cosa parchada, ¿cómo se ve? Como de alguien de escasos recursos, ¿verdad? Como el Chavo del 8, que dormía ¿en qué? En un barril, ¿verdad? Porque era pobre. Ya después me enteré que no, que sí tenía su cuarto, ¿cómo se llama? Su departamento. Pero, bueno, luego lo que. Entonces, No, sí tenía, pero a él le gustaba dormir ahí. Pero bueno, según la historia. Importante entonces, que podamos nosotros poder llevar esto al discipulado. ¿Qué es el discipulado? A ver, Felipe, ¿qué es el discipulado? Proceso de enseñanza, aprendizaje, tener alumnos o compartir una disciplina, el proceso de alumno-maestro. El proceso de alumno-maestro, ok, gracias. ¿Algo más? Discipulado. Pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Ser discípulos. Que tú tengas a alguien más a quien puedas enseñar. Preparar a otros, sí, todo eso abona a lo que queremos hacer con discipulado. Tú puedes tomar a alguien como tu discípulo o discípula. No necesariamente tiene que ser alguien de la iglesia, puede ser alguien de tu colonia, tu vecina, puede ser tu amiga, una compañera de la escuela, pero que tú empieces a soltar verdades bíblicas y que tú empieces a llevar esas verdades bíblicas a su vida de a poco, sin que ella se dé cuenta, porque acuérdense, tienes que ser sagaz a la hora de entregar las cosas de Dios. Hace rato usé una palabra dilapidar y creo que estuvo erróneamente, porque dilapidar significa gastar sin razón. Si digamos que yo tengo $1,000,000 de pesos, dilapidar significa que yo me la voy a gastar en viajes, como inconverso, ¿no? Con mujeres, con los amigos a emborracharse, con la hermana Carmina, Eso es despilfarrar. Despilfarrar también. ¿Y yo qué dije? Dilapidar, ¿verdad? A ver, busca el hermano, ¿tiene ahí cómo que es? Es que lo he oído en las dos cosas, dilapidar y ¿cómo se llama? Y despilfarrar. A ver, sáquenme de las dudas. A ver, usted busque dilapidar y ¿qué más busca despilfarrar? Para compararlas. Vamos a salir de dudas. Porque todos los sacos no están así. Hay que hacer tiempo. A ver. Malgastar los bienes propios ¿Ya ve? que alguien tenga su cargo, despilfarrar, malgastar eso como es un derivado. No, pero a ver otra vez dilapidar. Y de malgastar los bienes propios o al que alguien tiene a su cargo, despilfarrar, malgastar, por eso, ya ves. No, por eso lo quería usar esa palabra porque aboga por las dos cosas. Dilapidas lo que es tuyo y lo que no es tuyo. ¿Sí? Y como que despilfarrar, no sé si alguien lo buscó, a ver. Es lo mismo, o sea, es sinónimo. Sinónimo. Bueno. Y dice malgastar, derrochar, dissipar, malbaratar, desparramar, pudrir. Es más genérico, despilfarrar es más genérico
y dilapidar es más concreto. Ok, bueno, cuando yo dije dilapidar, es un verbo que se utiliza para acciones sin propósito. Yo estaba usando el ejemplo de que yo gano $1,000,000 y me lo gasto y me aloco, ¿verdad? Carros y comida, viajes y... ¿Tiene sentido eso? O sea, yo no digo que no un viaje y tal vez mejorar mi carro, pero que me compre 2, 3 carros. ¿Ha visto usted algunos youtubers que tienen 5 carros de último modelo? Están dilapidando su dinero, ¿verdad? Ahora, no se trata de que nosotros nada más dilapidemos lo que Dios tiene, lo que estamos administrando de Él. Tenemos que llevarlo con sagacidad a los demás. Tenemos que ser sagaces. Entonces, llévale a esa persona la palabra de Dios con sabiduría. Hazlo tu discípulo con sabiduría. Llévale las verdades, pero acuérdate con fidelidad. No le cambies nada, no le ocultes nada a la palabra, no le quieras transformar. Di lo que dice, y si tu amiga, tu amigo se ofende, déjalo. Muchas veces las personas se ofenden, pero pasado el tiempo, vuelven y dicen, oye, ¿te acuerdas de aquello? Sí. Bueno, a ver, y las personas quieren, porque sabes que el trabajo no lo haces tú, lo hace Dios. Dios usa su palabra. Dice, la palabra no vuelve vacía. Parece que se fue, ¿verdad? Y a veces como en la parábola del sembrador, a veces la palabra cae entre los espinos y los espinos la ahogan, a veces cae entre las piedras, ¿verdad? A veces como que nace, pero la ahoga el sol, la quema el sol, pero a veces cae en buena tierra. Y cuando cae en buena tierra, germina bien bonito la palabra. Entonces, nosotros tenemos que llevarla, tenemos que ser y llevar esa palabra no para dilapidarla, ¿sí? Ahora, llegamos al versículo 14 y nos topamos con algo muy importante. Personas que parecen, pero no son. Fíjense, el versículo 14, estaban los fariseos. Ellos oían todas esas cosas. Las oían, pero no las hacían. Dice, las oían, pero ¿qué eran ellos? Avaros, o ¿cómo se dice? Avaros. Ok, eran avaros y no solamente eso, se burlaban de él porque ellos eran avaros y sí, seguramente. Mire, yo me recuerdo haber visto a Cash Luna. Usted sabe quién es Cash Luna, un predicador de la prosperidad, un hereje. Si usted lo ve, déjelo de ver. Como dijo el apóstol Pablo, no me acuerdo dónde, téngalo por anatema. Pero una vez, leyendo él ahí, cuando se le acerca, si no me recuerdo, Simón el mago, y le dijo, creo que a Pedro, te doy dinero por el poder. Ya ve que Pedro lo maldijo, ¿verdad? O le dijo, tu dinero perece contigo, y aquel hombre tuvo miedo. Y este hombre dijo, qué tonto Pedro, dice, porque no le recibió el dinero. Esa es la clase de hombres con las que nos vamos a topar. Esa es la clase de hombres con la que nosotros vamos a tener a veces que enfrentarnos. Nosotros tenemos que tener bien posicionados nuestra vida doctrinal sobre lo que nosotros creemos, para que cuando nos topemos con esa clase de personas, nosotros sepamos qué decisión tomar. Nosotros tenemos que saber sobre doctrina. Es muy importante, hermanos. Hay muchos hombres y mujeres. Tal vez se ha topado también con Disney de fondo. Disney de fondo. ¿Lo ha escuchado? También déjelo escuchar, hermano. Sí, eso. Dice muchas barbaridades, hermano. Y muchos usan el dinero. Una de las que dijo es que el diezmo te acerca a Dios. Eso es legalismo, y es un legalismo extremo. Tenga cuidado cuando te escuchan. Por eso usted tiene que conocer la palabra para que sepa lo que está escuchando, ¿verdad? Ahora, ahí entra la frase que dice el Señor, ¿verdad? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Hacedores de maldad no los conozco, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Va a ser lo que otros predican sobre lo que estamos hablando, de ser fieles administradores. No porque digan una verdad a medias,
significa que es una verdad completa. Una verdad a medias no la hace una verdad completa. ¿Ok? Tenga mucho cuidado con ese aspecto. Entonces, vamos a ir finalizando. Es muy importante que nosotros sepamos quién es nuestro Señor. ¿Quién es tu Señor? O yo pregunto, ¿Alfred sabía quién era su Señor? Volviendo al tema del mayordomo Alfred de Batman. ¿Quién era su Señor? ¿Batman o Bruce Wayne? Bueno, sabía los dos, pero ¿quién era? Pues Bruce Wayne, ¿verdad? Era, porque Batman no existía más que como un personaje que salvaba la ciudad en la película. Entonces, la conclusión de Jesús en esta parábola es, ningún siervo puede servir a dos señores, ¿sí? Porque, bueno, ya me estoy yendo a otro que no vimos. Pero lo que tenemos que tener es esto. Tenemos nosotros que ser fieles administradores sobre lo que tenemos del Señor. Significa, lo mejor que tenemos de Dios es su palabra, es predicarla a los conversos. Cuando predicamos a los conversos, a ustedes, la predicamos de una forma. Cuando la predicamos a los inconversos, la predicamos de otra forma. No diferente, pero, por ejemplo, no le puedes predicar a un inconverso sobre Jesucristo y ¿cómo se llama el Melquisedec. A veces ni lo entendemos, ¿verdad? Porque Melquisedec es una figura de Jesucristo y ahí se parte un poco la iglesia sobre que si Jesucristo era Melquisedec o no, y otros dicen no era Jesucristo, y otros sí era Jesucristo, porque Melquisedec es un misterio, porque en él se dio el primer diezmo. Nosotros damos diezmo porque lo hizo Abraham con Melquisedec mucho antes de la ley. Las iglesias reformadas no dan diezmo, porque argumentan que eso fue en la ley. Pero si nos vamos antes de eso, se dio un diezmo, ¿verdad? Pero ahí los entresijos de eso, de doctrinas secundarias. Pero el punto es ese, que tenemos que saber cómo predicar. Y a eso el Señor lo llamó sagacidad. Si tú vas a dar, vas a predicar, vas a dar lo que no es tuyo, que es el Señor, a alguien, entonces hazlo con sagacidad, o sea, con astucia, hazlo con, ¿cómo se puede decir? Con inteligencia, hazlo con esa gracia también, ¿verdad? Procura hacerlo con gracia. Yo voy a ilustrar esto con el ejemplo de mi abuela Lilia, porque yo la veía y ella veía una persona barriendo, por ejemplo, y por medio de eso ella entraba al evangelio ahí. O la veía haciendo, cocinando, y le decía, hola, ¿cómo están? Porque salíamos a veces a predicar, no sé si se acuerda José Ángel, que íbamos a predicar hace muchos años. Por ejemplo, salíamos allá a la colonia del Saoc. ¿Te acuerdas, José Ángel? Hace muchos años, yo me acuerdo cuando anduve contigo. O sea, salíamos con mi iglesia, ¿verdad? Y íbamos predicando, y una vez me tocó con ella, y entonces llegó a una casa y estaba cocinando una persona, ¿verdad? ¿Quién te quiere recibir cuando estás cocinando? Nadie, ¿verdad? Entonces tocas y la señora, ¡ay, sí! Ahorita no puedo, es que estoy cocinando, sí. Dice, sí, mi abuela, sí, y se para la puerta. Sí, fíjese que así había una mujer en la Biblia, la esposa de Pedro, ella cocinaba. ¿Y sabe para quién cocinaba? No, ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. Y la señora se empezó a interesar, sí, y fíjese que cocinaba bien sabroso porque siempre comía el Señor Jesucristo con ella. Ay, sí, ¿verdad? ¿Qué está cocinando? Y ya le empezaba a sacar. Fíjese cómo la astucia de ella la empezó a llevar a esa señora. Oiga, mire, ¿no le gustaría escuchar la palabra de Dios? Como ya le había ganado en gracia, la señora le decía, sí, pero ahorita no puedo, no, pero a las 4. Sí puedo, ¿dónde van a hacer aquí con sí, vamos. Y al rato llegaba la señora. Y si no, como mi abuela veía que la señora se interesó un poco por la historia de la, ¿cómo se llama?, de la suegra de Pedro, y la cocina, pues ya al rato la visitaba y le empezaba a dar más seguimiento, y esto empezaba a abrirse la puerta para el evangelio. Eso es sagacidad, eso es astucia. Si se nos cierra la puerta, pues buscamos la forma. No nos llenamos de como de ¿cómo se puede decir? De pesadumbre, de que, pues ya no se me abrió, mi amiga no quiso, mi amigo no quiso. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser más sagaces que ellos para llevar esas bendiciones del Señor. ¿Ok? Pónganse de pie y vamos a orar.
Y están llegando más familia. Pásenle, pásenle. A ver si ponen sillas, por favor, para los invitados que están llegando. Ok, vamos a orar y vamos a orar de una vez por los alimentos, dice la hermana. Y también vamos a orar por ella porque ya sé que han orado, a lo mejor ayer cumplió, ¿verdad? Bueno, pero hoy vamos a orar también para que el Señor le siga concediendo, hermana, otros 15 años, dijo ¿cuántos pidió? 30, no, hermana, mucho. Bueno, 30, bueno. Te tuvo fe. No digo porque se va a sentir cansada, 91, ¿no? Hermana, se casan y se van, hermana, bueno, ya. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Tu palabra nos sostiene, Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, oh Señor. Tú, Señor, nos guardas en todo momento. Hemos oído, Señor, que hablaste aquí en Lucas, Señor, sobre este hombre que era un administrador, un mayordomo injusto, Señor, porque intentó o buscó dilapidar, Señor, o entregar los bienes de su amo, Señor. Y tú elogiaste, Señor, esa sagacidad de él para hacerse amigos con el mundo. Pero hoy, Señor, nosotros tenemos ese mandamiento, Padre, de ser sagaces como él, no de dilapidar, sino de ser administradores, de tomar, Señor, lo que no es de nosotros, que es lo que tú has puesto para el mundo, Señor, para que escuchen, para que oigan, Señor, el Evangelio, y lo podamos nosotros llevar a ellos, Señor. No poniendo, Señor, una red para que quede atrapado, Señor, no poniendo algo que atrape, Señor, que no deje pasar, Señor, la fuente de la verdad que es la palabra de Dios, sino permitiendo que fluya, Señor, que fluya, Padre, que seamos como ese Felipe que fue llevado por el Espíritu Santo hacia el carruaje de aquel hombre para instruirlo, Señor. Pero Felipe no fue nada más, Señor, para ver qué podía hacer, sino que él estudió tu palabra, él la conocía y fue guiado por tu Espíritu Santo para llevarla correctamente, Señor. Así nosotros seamos sagaces, seamos astutos para llevar, Señor, y discipular a las naciones, discipular a los hombres, a las mujeres, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los desconocidos, a aquellos que no nos hablan, a nuestros enemigos, Señor, a todos, Padre, porque tu palabra tiene que fluir, Señor, pero que lo hagamos, Señor, con fidelidad, Señor, no queriendo encubrir la verdad de la Biblia, no queriendo, Señor, poner palabras por otras, Señor, sino que hablar, Señor, lo que está en ella. Tal vez nos toque ser, Señor, como Noé, que se burlen de nosotros. Tal vez nos toquen azotes como a Pedro. Tal vez nos toque cárceles como a Pablo, Señor, porque hablaron la verdad, pero que así nosotros no nos detengamos, Señor. Prosigamos, Señor, aunque las personas se asusten, Señor, aunque las personas quieran abandonar. Nosotros tenemos que hablar la verdad, Señor. Y tú harás la obra en los corazones. Gracias. Ahora también oramos, Señor, por la vida de tu hija Leila, que ya ha cumplido, Señor, sus 61 años y hoy, Señor, nos ha convidado a estar aquí con ella y disfrutar de esos alimentos. Bendice, Señor, su vida. Permítele seguir llegando, Señor, a un año más cada tiempo, Señor, que se cumpla, Señor, que ella pueda llegar, Señor, hasta la edad que tú le tengas, Señor, en el gozo de su vida, Señor, sirviéndote. También, Señor, que bendigas la vida de su esposo, Señor, que está con ella, siempre acompañándola, y su familia, sus hijos, Señor, que no están aquí, pero que tú les bendigas. La vida de Wendy también, sus hijas, Señor, sus nietas, Padre, que tú les bendigas a ellas y a esta pequeñita que está hasta allá, Señor, en Veracruz o Puebla, Señor, que también, Padre, pueda sentir ella el gozo, tu hija Leila, de toda su familia, de todos sus nietos, Señor. Y por todos aquellos que vienen a acompañarla, Señor, familiares y amigos, Señor. Gracias. Oramos por esos alimentos, Señor, que vamos a tomar, que sean de bendición a nuestros cuerpos. Bendice la vida de estas personas, Señor, que están trayendo esos alimentos, que los están preparando como parte de su negocio, Señor, pero que hoy, Padre, tendrán el deber o la oportunidad, Señor, de servirnos sus alimentos que preparan, Señor, y que nosotros nos deleitaremos con ellos, Señor. Oramos para que su negocio de estas personas sea próspero, Señor, y que el día de hoy, Señor, sigamos buscando de tu rostro, Señor, todos juntos también, a través de la comunión de los alimentos. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.